Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar acá reunidos en familia para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá, y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Luis Alberto García desde Brasil. El tema del estudio para el día de hoy es Lot y la iglesia en la profecía del tiempo final. Antes de pasarle con nuestro pastor Luis, quiero mencionarles que tenemos canales en Telegram y en YouTube a nombre de Ministerio Señales Antes del Fin, también una página en Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García. En estas páginas estamos colocando los links de Google Meet de todas nuestras reuniones. También estamos colocando mucha información actual en nuestro canal en Telegram. Le pedimos por favor que se suscriban a nuestras páginas y canales y nos apoyen compartiendo nuestros estudios bíblicos de sana doctrina para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. Ahora sí le damos la más cordial bienvenida desde Brasil a nuestro pastor Luis Alberto García para que ya pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bendiciones, pastor Luis, y bienvenido. Sí, muchas gracias, mi hermana Silvia. Dios le bendiga a todos mis hermanos. Dios me los guarde. Gracias por su presencia aquí entre nosotros para compartir la palabra del Señor. El saludo también para los hermanos que luego van a escuchar este mensaje, el diferido en nuestro canal de YouTube, en nuestra página de Facebook. Y rapidito quiero mandar un saludo, por si no logra entrar hoy, a nuestro hermano Rodolfo Barraza, el hermano Rudy allá en los Estados Unidos, que me comentaba que, bueno, siempre está escuchando los mensajes que el Señor, pues, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, pues nos ha dado acá. Así que un abrazo para ti, mi hermano Rudy, que Dios te bendiga, Dios te guarde a ti, al hermano Natanael, Ezequías, José Luis Mercado, el pastor Ángel Ortiz, el pastor Mendoza, el hermano Domínguez, en fin, a todos los hermanos por allá. Un abrazo para ustedes. Así que vamos a orar para así pues dar comienzo a este tiempo de estudio de la palabra del Señor. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que nos proporciona de poder compartir tu palabra. Te rogamos, amado Dios, que en este momento tú nos ayudes, Señor, a exponer tu palabra, que seas tú hablando a tu congregación, a tu iglesia, que seas tú hablando también a aquellas personas que no te conocen, Señor, para que puedan conocerte. Te ruego que todo cansancio, fatiga, en este momento sea echada fuera en el nombre de Jesús. Y que, Padre amado, cada hermano y hermana y amigo preste atención, pueda abrir sus oídos, Señor, y su corazón para recibir esta palabra en esta hora. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, vamos a buscar en, alabado sea el nombre de Jesús, el libro de Génesis. Atención, Génesis, no Géminis, Génesis. Capítulo 19, verso del 1 al 17. Y vuelvo a repetir, Génesis, capítulo 19, verso del 1 al 17. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: Ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura y comieron.
Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí. Y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quita allá, y añadieron: Vino este extraño para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, vemos acá un personaje, Lot, sobrino de Abraham. Y ellos salieron juntos de Ur de los Caldeos y llegaron hasta Canaán. Pero hubo un altercado entre los pastores de Lot y de Abraham que forzó la separación de ambos porque poseían demasiados bienes. O sea, Dios los bendijo en grande manera y tuvieron que separarse. Lot fue a sentarse allá a Sodoma. Y un día, pues estando él sentado a la puerta de la ciudad, se le acercaron estos 2 varones. Y lo que me llama la atención acá, amados hermanos, es lo primero acá. Lot les ofreció hospedaje a estos 2 varones. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo hoy más que nunca debe estar el sentarse a la puerta de la ciudad. Es un gesto de aguardar y esperar el momento. Tito 2.13, vamos a ver qué es lo que nos dice Tito 2.13. Amén. Tito 2.13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es lo que debe estar
haciendo la iglesia en estos momentos, aguardando la venida de nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, mientras la iglesia aguarda, no quiere decir de que se duerma, no quiere decir de que esté ahí sin hacer nada, no. Veamos que se acercaron estos dos varones y Lot inmediatamente les ofreció hospitalidad. Y la iglesia, hoy más que nunca, debe ser hospitalaria. Debe amar a su prójimo como a sí mismo. ¿Por qué? Porque Lot no sabía, le dice, entren a mi casa, les voy a dar hospedaje, lavan sus pies y al otro día continúen su camino. Ni siquiera Lot se había percatado, Lot no se había percatado que eran dos ángeles. Ahora, mire lo que nos dice Hebreos capítulo 13, verso 2. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. 13:2, 2, no 2. 13, Hebreos 13:2. 1:2. No Sí, os 2. olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Bueno, Lot fue uno de ellos. Hospedó dos ángeles. Y mire usted, hermano, tenemos que tener mucho cuidado porque el Señor nos puede poner a prueba como creyentes, si verdaderamente estamos guardando su palabra. A veces usted se encuentra un mendigo en la calle. Una persona minusválida o discapacitada, una persona que tal vez tiene síndrome de Down, es un Asperger, un autista, un qué sé yo, un TDAH, una persona con alguna condición. Y hermano, a veces andamos tan deprisa que no reparamos en estas personas. Yo recuerdo hace años atrás, nosotros estábamos realizando un trabajo. A mí me habían pedido de la iglesia donde yo estaba en aquel entonces que hiciera una grabación. Bueno, en aquel entonces, pues, imagínense, yo estaba pues recién ahí entendiendo este asunto de la Navidad, pero me habían escogido para que hiciera una grabación con mi voz, para que hiciera una locución de ¿cómo decir?, de una escena de Navidad. Y estábamos en aquel momento, mi hermano, enfrascado. Fue una tarea ardua porque tuvimos que grabar sin recursos, sin nada. Y era extremadamente agotador. Usted puede entrar a un estudio de grabaciones a grabar. Si alguien aquí de los que tal vez entren luego es músico o tuvo alguna incursión en la radio, en la televisión, pues sabe que este trabajo, este asunto es extremadamente agotador. Con recursos es agotador. Imagínense usted sin recursos. Y allá en mi país, en mi ciudad, hay un tipo de transporte que surgió a raíz de la situación que Cuba tiene con el combustible y todas estas cosas, que le llaman bicitaxi. Es una mezcla de bicicleta con un aparato atrás que tiene neumáticos de auto, y donde tiene dos asientos, tiene su techo, y entonces esto sirve. El chofer va dando pedales como en una bicicleta. Ahora los hay eléctricos que tienen un motor. Ahora están más sofisticados, pero en aquel entonces era difícil. Y yo iba con una hermana que era la que estaba detrás de todo este asunto de la grabación y todo. Y estábamos conversando la hermana y yo, pero resulta
que el que nos llevaba, el que nos estaba llevando en este visitaxi, interrumpió en la conversación. Y la hermana le salió en una forma un poco descompuesta. Luego, uno se conmovió a misericordia porque estábamos tan extenuados y la hermana le salió en una forma un poco. Y aquel hombre era alcohólico. Y él decía, no, es que yo los escuché que ustedes son cristianos, mire, yo necesito que me ayuden porque yo quiero dejar de beber. Mire, hermano, en ese momento uno reconoce cuando falla. Y entonces pues yo le estuve predicando y todas estas cosas. ¿Y por qué pongo este ejemplo? Porque muchas veces andamos por la vida así, volando, corriendo y no reparamos en los demás. Esa no es la iglesia que el Señor Jesucristo viene a buscar. Es una iglesia que esté solícita a prestar ayuda. ¿Por qué? Porque, hermano, hay personas que se acercan a usted buscando un consejo, buscando una palabra. No tiene que ser precisamente dinero. Viene buscando un consejo, una palabra. Y usted le da esa palabra y resulta que después te escucha el testimonio. Yo ese día tenía intención de suicidarme, pero cuando encontré a esta persona y me habló de Cristo, entendí de que la única salida a mi problema era Jesucristo. Mi hermano, y con su consejo, con la palabra que usted le da a esa persona, usted libra un alma de ir al infierno. Entonces, es una iglesia que debe estar solícita. Y no vaya a pensar usted que se le va a aparecer a usted ahí en su casa un hombre de traje y corbata y demás. No, así es fácil. Hermano, mire, si algo tiene el ser humano es que el ser humano valora a la persona por lo que tiene y no por lo que es. Tristemente es así. Pero a su casa va a llegar un mendigo. Un mendigo. Y a veces no va a oler como usted quisiera que olieran las personas que lleguen a su casa, mi hermano. A veces usted se encuentra personas, mi hermano, que huelen, mi hermano, que uno dice, Dios. Pero cuando usted es capaz de ayudar a esa persona, de darle un abrazo, así no importa la condición que esté, y usted le da un abrazo, y usted le ayuda, y le predica, y todo. Usted no sabe, mi hermano, Lot no sabía que eran ángeles. Pero en la Biblia no vaya a pensar que solamente fue Lot, Abraham. Estaban ahí en el calor del día a la puerta de su tienda y de repente vio 3 hombres y salió corriendo Abraham. Y mire usted que este ejemplo está en el capítulo anterior que acabamos de leer de Génesis, y está en el capítulo 18. Y dice que ahí fue Abraham y dijo, no pases de tu siervo y permite que yo traiga agua y se laven los pies y prepare pan y coman y conforten su corazón. Después sigan su camino. Y el Señor le dijo, haz como tú has dicho. ¿Qué hubiese pasado si Abraham deja pasar a estos 3 viajeros? Son 3 viajeros que deben venir muertos de hambre y deben oler la maletín de comadrona. ¿Qué va? No, que yo voy a andar de... ¿Qué va? Que esos tigres deben venir ahora con olor a rayo encendido y con el sol, mira, como tan sudado. No, ¿qué va? Yo me voy a quedar aquí. ¿Qué pasa si Abraham hubiese pensado como muchos de nosotros? Bueno, lo primero es que Abraham, Dios puso en su corazón, él tuvo el sentir en su corazón y preparó alimentos y todo. Y ahí Dios le dio la promesa, le confirmó, vamos a decir así, le confirmó a Abraham y a Sara que al año siguiente iban a tener su hijo. Ya no fue una promesa, Abraham, te voy a dar un hijo, no, fue la confirmación que llegó en ese momento. Según el tiempo de la vida, para este tiempo, Sara tendrá un hijo. Llegó la respuesta a las oraciones, llegó la confirmación de lo que se estaba esperando en ese momento. ¿Qué tal si Abraham hubiese dejado pasar a los 3 viajeros ahí?
se hubiese quedado con las ganas, mi hermano, con los deseos de saber. Pero Abraham brindó hospitalidad. No solamente Abraham, no solamente Lot, Gedeón. Gedeón tuvo un encuentro con el ángel del Señor. ¿Y quién fue Gedeón? Uno de los jueces que libertó a Israel en su tiempo. Manoa, los padres de Sansón, tuvieron un encuentro con el ángel del Señor. Y fueron a ofrecerle ahí, y mira que... Y él dijo, no, ofrezcan el sacrificio, nada más, pero él no comió nada el ángel, fíjese usted, pero ellos tuvieron siempre solícito. ¿Y qué pasó? Pues recibieron la bendición, tuvieron a Sansón, y Sansón fue uno de los jueces que también libertó a Israel. Entonces, mi hermano, como mismo le pasó a Abraham, como mismo le pasó a Lot, a Gedeón, nos puede pasar a uno de nosotros. Y depende de nuestro comportamiento como cristiano, como iglesia, es que quedaremos calificados o descalificados. Eso es lo primero. Y fíjese que los ángeles le porfiaron a Lot y dijeron, no, que vamos a dormir en la calle. Y Lot, no, de que en la calle nada. Ustedes van para mi casa. Y que no, y que vamos para la calle. Que la calle no, que es para mi casa, Señor. Y fueron para allá. O sea, la iglesia debe ser insistente. Debe ser insistente a la hora de predicar el evangelio. Ya lo prediqué una vez a esta persona, ya lo voy a dejar ahí, no me oyó hoy, pero te puedo oír mañana. Tenemos que ser insistentes. Mire, ¿qué estamos haciendo nosotros aquí? Insistentes. Desde que este ministerio hebreo fue hablando del arrebatamiento, ¿sí o no? Amén. Entonces hemos sido insistentes. Si nosotros nos dejamos llevar, ay, porque estos videos nada más que tienen 2 likes, porque nadie los ve, porque no se comparte, ay. Antes entraban 14 gente, ahora nada más que vienen los mimiticos de la semana pasada, Chucho, Jacinto y José. ¿Qué va, mi hermana? Yo terminé aquí, ya yo no voy a predicar más porque mire, ya aquí no está viniendo nadie, no está entrando nadie. Ay, sí, hermano, es verdad, ya vamos a dejarle esto aquí, ya. Imagínese usted. Y Lot le porfió a los ángeles hasta que los ángeles entraron. Hermano, Dios nos va a poner a prueba, a ver qué tal fieles somos, a ver qué tal cómo somos. ¿Cuál es nuestro comportamiento? A ver si usted se rindió a la primera. ¿Sabe usted que hay personas que, mire, en mi país se acostumbraba a eso? Usted llega a una casa ahora y lo invitaban a comer. Hay gente que sí se resistía y para hacerlo comer en una casa era un problema, pero había otro que no había ni que insinuárselo 2 veces. Usted se lo dice, hermano, para que coma. Bueno, mi hermano, a tanta insistencia, poca resistencia. Y nada más que le habían dicho una sola vez. Pero no, hermano, es que tenemos que ser insistentes. Dios nos va a probar. Y allá fueron los ángeles. Pero es que hay un problema acá. ¿Cómo va a ser la estancia de la iglesia? Dice que después que los ángeles comieron, usted va a tener un momento de gozo, un momento tranquilo, apacible. Ah, llegaron los ángeles del Señor. Ah, estamos comiendo sabroso, como se dice en Cuba, rico. ¿Y qué pasó? ¡Bing! Antes que se acostaran, llegaron todos los habitantes de Sodoma, toditos desde el menor hasta el mayor. Y le estaban tumbando la puerta a los. Oye, Lot, abre la puerta y saca a esos varones que vinieron, que los vimos, que entraron a tu casa. Sácalos para que los conozcamos.
¿Qué está diciendo esto acá? Que la estancia de la iglesia en el mundo va a ser difícil, dura. Vamos a estar sometidos a muchas violencias, hechos, actos violentos en extremo. Usted cuando quiera predicar la palabra, a usted le van a hacer violencia, se van a burlar y de todo. A los ángeles quisieron violarlo. Y hermano, en los países comunistas como la China y esto, es uno de los métodos de tortura que le hacen a los cristianos. Pues si usted no lo sabía. ¿Qué usted cree que hicieron los terrucos de Hamás con los secuestrados del 7 de octubre? ¿Qué cree usted que hicieron? Pero no voy a meterme en este terreno porque es bastante complicado. Vamos a salir de ahí. Ya usted sabe lo que puede pasar. Ya usted sabe que la estancia de la iglesia va a ser tortuosa aquí, no va a ser fácil. Y dice que Lot salió y trató de convencerlos. Obvio, Lot también cometió un error. No le hagan nada a estos hombres, yo voy a sacar a mis hijas. Nos está hablando de que la iglesia no va a ser una iglesia perfecta 100% porque vamos a cometer errores. Y a pesar de nuestros errores, Dios siempre va a estar dispuesto a ayudarnos y a guardarnos y a protegernos. ¿Dónde está? Bueno, los ángeles alargaron la mano, entraron al horno y cerraron la puerta. E hirieron con ceguera aquellos animalitos, hijos del diablo que estaban afuera, para perpetuar aquella abominación terrible. Vamos a leer algunos textos bíblicos por acá. Vamos a Salmo 27, verso 3. ¿Puede repetir, pastor, Salmos? Capítulo 27, verso 3. Okay. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Déjeme marcado esos versículos ahí, porque después que leamos estos dos vamos a retroceder entonces al Salmo 27 nuevamente, déjemelo marcado ahí. Y vamos a Salmo capítulo 34, verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Ahora váyase hasta Isaías capítulo 59, verso 19. Verso 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Ahora, volvamos al Salmo 27. Entonces, ya vimos estos versículos acá. El versículo 3 del Salmo 27, que aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, yo estaré confiado. Ahí está. El ángel del Eterno acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Se levantará el enemigo como río, mas el Espíritu del Señor levantará bandera. Ahora, ¿qué dice verso 4 y 5? Porque no es, fíjese que no es casualidad que el verso 3 diga lo que dice y mire lo que dice a continuación 4 y 5 del verso del Salmo 27. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Amén. O sea, después de la adversidad, después de todo esto que va a suceder, el Señor viene por su iglesia.
Pero es que la iglesia tiene que estar preparada, tiene que cumplir estos requisitos. Fíjese. Ahora, ¿qué dijeron? Voy a detenerme acá porque otra cosa que tenemos que entender los creyentes. ¿Qué dijeron? ¿Qué dijeron todos esos hombres cuando Lot le dijo, oh, no, hermanos míos, no hagáis ese mal? Miren que dijeron, vino este extraño, algunas traducciones dicen extranjero, y se erigirá en rey sobre nosotros, o sea, se erigirá como juez sobre nosotros. Bueno, yo voy a darle unas citas bíblicas para que nos demos cuenta que la iglesia, aunque usted haya nacido donde haya nacido, usted no es de este mundo, usted es un extranjero, como mismo fue Lot en ese lugar. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11. Primera de Pedro 2:11. Sí. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amén. Fíjese, yo os ruego como a extranjero y a peregrino. Ahora, ¿qué dice Hebreos capítulo 11, verso 13? ¿11? 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Extranjero y peregrino sobre la tierra. Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. O sea, somos extranjeros y peregrinos de esta tierra. Y mire, yo lo soy por partida doble. Soy extranjero aquí en Brasil y extranjero en la tierra. Gloria a Dios, qué bueno. Bueno, entonces, amados hermanos, vemos acá la similitud que tiene la iglesia con Lot en este sentido. Ahora, ¿qué nos dice la escritura en Lucas capítulo 17, versos 28 y 29? Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. No estamos viviendo como en los días de Lot, que es lo que conversábamos antes de empezar a grabar. Así es, pastor. Estamos como en los tiempos de Lot. Y quiero que sepa que esta gente de la agenda LGBTI, fíjese, por eso le digo, el mundo tiene que estar preparado, porque el mundo pronto va a entrar en una fase donde dirán que habrá igualdad, que habrá de todo, pero cuento. ¿Y sabe por qué cuento? Porque hoy más que nunca no se respetan los criterios. Un cristiano genuino, verdadero, no ataca a ninguna persona. La iglesia le predica a la persona. La intención de la iglesia es salvar vidas, salvar almas. Ahora, ¿qué es lo que hacen esta gente de la agenda LGBT? Y yo no digo que son todos, porque hay algunos que escuchan.
pero la inmensa mayoría, mi hermano, y hay videos por ahí, hay evidencia que han salido a predicar y las cosas horrendas que le han dicho a los predicadores, nosotros no las podemos decir aquí. No las podemos decir aquí. La respuesta que han tenido esta gente ante el mensaje de la palabra del Señor ha sido de lo peor. De lo peor. Entonces estamos como en los tiempos de Lot. Pero la Escritura también dice que como en los días de Noé estaríamos también. Lucas 17, verso 26-27. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Mire, hermano, el mundo tiene que entender algo. Cuando Noé entró en el arca y todos los rebeldes perecieron. Cuando Lot salió de Sodoma, todos los rebeldes perecieron. Hermano, la historia se repite. La historia está diciendo que se repite y la historia está por repetirse nuevamente. Se va a volver a repetir. Ahora, ¿cómo eran los días de Noé? Para que vean que estamos en los mismos días. Los mismos días de Noé era la misma maldad que había en los días de Lot. Era lo mismo. Era lo mismo. Génesis capítulo 6, verso 11 al 13. Amén. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué estaban haciendo estos hombres a la salida, en las afueras de la casa de Lot? Querían violar a los ángeles. Y como no lo lograron, y Lot fue a tratar de apaciguar allí los ánimos, dice la Biblia que hacían gran violencia a Lot. Tanto fue que los ángeles tuvieron que alargar la mano y meter a Lot dentro de la casa, cerrar la puerta y herir con ceguera a estos hijos del diablo. Y dice que aún estaban ciegos y estaban frenéticos buscando la puerta. Dice que se fatigaban buscando la puerta. Mire, es que, mire, es sorprendente. La humanidad hoy en día está envuelta tanto en sus delitos y en sus pecados que aún en la condición que está la humanidad no da su brazo a torcer. No da su brazo a torcer. Para nada. ¿Se da cuenta? Y dice que los ángeles dijeron: oye, tienes más personas aquí, tienes a tus hijas, qué sé yo. Avísale que vamos a destruir este lugar. ¿Qué es lo que nos está diciendo esto? ¿A qué mandaron a la iglesia? Marcos 16, 15, 16. Vamos a leer. Amén. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, a la iglesia la mandaron a evangelizar, a predicar
Y allá fue Lot a predicarle a los que iban a ser sus yernos. ¿Y qué pasó con los yernos? Ellos pensaban de que se burlaba. Ah, Lot, tú lo que estás loco, ¿cómo que van a destruir esto? Pero no, Lot, óyeme, Lot, trata de comer más temprano, mijo, porque estás comiendo demasiado tarde y yo creo que la comida no te está cayendo bien, algo, ¿qué está pasando, Lot? No, estate tranquilo. Mateo 24, verso 36 al 39. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Los yernos de Lot entendieron? No. ¿La gente de Sodoma entendió? No. Y como no entendieron, los ángeles dijeron, bueno, Lot, pues entonces, pues, patita, ¿para qué te tengo? Para afuera, váyase para afuera, mijito, que vamos a destruir este lugar. Escapa y no mires hacia atrás. Otro mandato para la iglesia. Hebreos capítulo 10, versos 37 al 39. Hebreos 10, versos. 37 en adelante. Porque aún un poquito y el que vendrá y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No dice, el apóstol Pedro no hablaba que el justo Lot afligía sus almas por la nefasta conducta de ellos. No lo decía así Pedro. Y no dice el justo vivirá por fe. Y por la fe que tuvo Lot no fue salvo. Fue salvo. Pero se le dio un mandato, no mires hacia atrás. La iglesia tiene un mandato de no mirar atrás. El mismo Señor Jesucristo dijo, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y el que esté en la azotea no descienda para tomar su capa. No se puede retroceder. Ahora, ¿qué significa retroceder? Volverse al mundo, desviarse de la sana doctrina. Pero ¿sabe qué? Hay personas que están como la mujer de Lot. Van caminando en el Evangelio porque la mujer de Lot iba camino con Lot y demás, pero miró hacia atrás. Y allí quedó. Y ni como Lot ni sus hijas se dieron cuenta de que ella se quedó atrás, porque no miraron hacia atrás. Pero hay gente que va caminando en este camino y van caminando, pero ya retrocedieron porque en su corazón están recordando la vida que tenían en el mundo y anhelando volverse a aquel camino. Hay gente que va a la iglesia, va a los cultos, viene a los estudios y todo, pero su corazón retrocedió hace tiempo y quedaron ahí, perdidos ahí. No es necesariamente que usted se tome una cerveza, no necesariamente que usted caiga en adulterio, en fornicación, no necesariamente. Tan solo con ya en su corazón usted retroceder y volverse al mundo, ya usted retrocedió. Hay gente que está en este camino avanzando así, avanzando y retrocediendo. Avanzando con los pies, pero retrocediendo en el corazón. Y aquí el corazón pesa muchísimo. Porque Jesucristo dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si una persona en su corazón retrocedió, es porque eso es lo que quiere y es lo que anhela. Y está caminando aquí por miedo, por temor, por conveniencia, por lo que sea.
Es así, mi hermano. Tristemente, desgraciadamente es así. Y Lot escapó, e inmediatamente que escapó, dice que cuando ya estaba fuera de peligro, que ya llegó a su lugar, dice que vio el humo de Sodoma y Gomorra. Isaías capítulo 5, versos 29 y 30. Tu rugido será como de león, rugirá a manera de leoncillo, crujirá a los dientes y arrebatará la presa, se la llevará con seguridad y nadie se la quitará. Y bramará sobre él en aquel día como bramido del mar, entonces mirará hacia la tierra y aquí tinieblas de tribulación y en sus cielos se oscurecerá la luz. Hermano, después que ya la iglesia aparta de esta tierra, es que viene a este mundo lo que viene. Ahora, ¿por qué Lot escapó? Porque Lot guardó, cumplió con todo. Fue hospitalario, obró con justicia, anunció la destrucción, creyó. Y fíjese usted que el que Lot saliera a defender a los ángeles nos habla también de nuestra actitud para defender la sana doctrina, aún arriesgando nuestra propia vida. Exponer el mensaje. Si la cosa se pone crítica, ahí está Dios para librarte, como libró a Lot. Y fíjese que esa es otra historia, hermano. Si Abraham, mire, si Abraham hubiese dejado pasar al Señor y él no se hubiese detenido a decirle, Señor, no pase de tu siervo sin que antes te traiga agua y coman y todo. No solamente, aquí viene el otro. Fíjese lo que es ser hospitalario, lo que es estar solícito a ayudar. Que no solamente que Abraham recibió la confirmación de que al año siguiente iban a tener a su hijo, sino que tuvo la oportunidad de interceder por su sobrino Lot. Porque Dios le dijo, voy a destruir la ciudad. O sea, si Abraham no hubiese tomado la actitud que tomó, nunca se hubiese enterado que Dios iba a destruir Sodoma. Y ahí estuvo Abraham para interceder. Señor, tal vez haya 50 justos, tal vez 45, tal vez 30, tal vez 20, tal vez 10. Y solamente hubo uno, Lot. Ni 10 ni 5, uno. Y Dios fue fiel. Y voy a terminar con este versículo bíblico, porque yo entiendo de que el mensaje está claro, de cuál debe ser la actitud de la iglesia en este tiempo final, que como fue en los tiempos de Lot y de Noé, así será, así está siendo y así va a ser. Y que no había 10 justos, no habían 5, solamente Dios encontró uno. Pero mire lo que dice Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, cuando seamos capaces de guardar todo esto,
Entonces, pues Dios nos va a guardar también a nosotros de la semana 70, de la tribulación y gran tribulación. Pero hermano, tenemos que poner en práctica, poner por obra todo lo que el Señor demanda en su palabra. Hay que tener fe, hay que ser solícito, hospitalario, justo, ser una persona que comparte el Evangelio. Usted sabe que va a venir destrucción al mundo, usted no puede callarse y quedarse con ese mensaje atragantado ahí. Tiene que hablarlo, tiene que compartirlo, tiene que decirle a la gente lo que va a pasar, aunque no te crean, aunque te tengan por loco, aunque te tengan por una persona que, qué sé yo, no sé, por conspiranoico, por amarillista, usted cumpla, que Dios va a cumplir con usted. Si usted guarda la palabra de su paciencia, porque mire, Dios lo que más ha tenido es paciencia con esta humanidad. Si usted guarda la palabra de su paciencia, pues Dios también lo guardará a usted de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sobre el mundo entero. Vuelvo a repetir, sobre el mundo entero. No va a ser sobre una ciudad, sobre un continente, el mundo entero. Para probar a los que moran sobre la tierra. Y como la iglesia no es de esta tierra, porque quedó demostrado que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, que Filipenses 3:20 dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, pues, hermano, nosotros no nos contemplamos como moradores de la tierra, no somos moradores de la tierra. El morador de la tierra va a estar hasta su último momento aquí, pero la iglesia no tiene último momento. La iglesia vivirá momentos eternos en la presencia del Señor. La estadía de la iglesia aquí está por terminar. Va a su lugar, a su morada, a su mansión, al lugar de donde procede, de donde es. El morador de la tierra tendrá que afrontar los juicios que vendrán sobre esta tierra. Porque no pensemos, personas que está haciendo mal, que está engañando, que está estafando, que está mintiendo, que piensa que está engañando al pastor, al evangelista, al hermano, está cometiendo un grave error. Te estás engañando a ti mismo porque a Dios no lo puedes engañar. Dice la Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. La Escritura dice que todo lo que el hombre siembre, eso recogerá, eso cosechará. Entonces el ser humano tiene que entender que en algún momento del camino tendrá que detenerse y tendrá que rendir cuentas al Todopoderoso. Le guste o no, quiera o no. Todo ser humano tiene fecha de nacimiento, mas su fecha de vencimiento ni usted ni yo la tenemos. Esa la conoce Dios nada más. Y mire usted, que usted sabe el día que vino al mundo, pero no sabe el día que se va. Tampoco sabe si va a tener oportunidad o no. Y pensar de que después que usted muera no va a pasar nada, está equivocado. Científicamente el infierno está probado que existe. Es un lugar que los científicos lo llaman la endósfera, donde el acero se derrite por el calor que hay. Y dice los científicos que hay gusanos que son resistentes a ese calor. ¿Qué piensa el ser humano? Que va a burlarse de Dios. Yo vi o leí un comentario, ahora no recuerdo de qué predicación, no sé dónde fue, pero decía,
No, es que no va a haber en un video de Gabito Rodríguez, estaba hablando de la guerra de Estados Unidos, Irán y todo. No, Dios es muy bueno, Dios no va a permitir que haya guerra. Ah, no. Si él mismo dijo que habrán guerras y rumores de guerra. Hermano, Dios no puede ser burlado. Lo que siembre el ser humano lo va a cosechar. Usted se pasó 40 años de su vida fumando, tenga por seguro que el cáncer del pulmón lo está esperando. Usted fue una mujer que interrumpió embarazo y vivió una vida lujuriosa, pecaminosa, fornicario, adúltero y de todo. El cáncer de interior lo está esperando. Al hombre el cáncer de próstata lo está esperando. Porque es así. La vida te va a pasar la cuenta. Y no la vida. Es que cuando te toque tu momento, tendrás que rendirle cuenta al Creador. No te podrás ir de aquí sin pagar todas las que debes. Porque te van a juzgar por todas las oportunidades que se te proporcionó y que no aprovechaste. Todas las oportunidades que se te dio, las veces que se te habló, que se te predicó, todos los mensajes que escuchaste y no prestaste la debida atención, te van a juzgar por eso. Ese es el problema. El ser humano tiene que entender que la paga del pecado es muerte. Nadie puede pensar que va a quedarse ahí así ya. Y me voy a morir y voy a roncar a la tumba. No va a ser así. No será así. Entonces, amados hermanos, vamos a orar. Gloria a Dios, para así terminar este tiempo de estudio. Dios permita que este mensaje haya llegado a lo más profundo de su corazón, de su vida, y que pues nos sirva a todos para reflexionar acerca de todo esto que hemos hablado en el día de hoy. Recuerde, siempre lea la Biblia, pídele a Dios que le muestre y Dios le va a mostrar. Así que bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo, te damos gracias en esta hora por este tiempo de estudio. Gracias por todo, Señor. Te rogamos que este mensaje llegue a lo más profundo de cada corazón y de cada vida, y que en este momento, Señor, en este momento estés obrando a favor de aquellos que no te conocen, te puedan conocer, y aquellos que están en este camino se puedan afirmar cada día más. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y adelante, mi hermana Silvia. Nos volvemos a encontrar mañana en el tiempo de ayuno y oración y el miércoles en el tiempo de estudio de la palabra del Señor. Bendiciones. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Luis Alberto García, desde Brasil. Los eventos y profecía cumpliéndose nos indican que vivimos tiempos finales y esta es la llamada de emergencia, alertando al mundo que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, viene muy pronto en el arrebatamiento de su iglesia para llevarnos a su reino celestial. Es tiempo de buscarlo, de santificarnos y consagrarnos, porque Él es santo y sin santidad nadie le verá. Querido amigo, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo hoy, no dejes de pasar este día. Repite conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que me perdones por todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Si hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios y te aconsejamos que busques una iglesia de sana doctrina y que te bautices en aguas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para cerrar esta transmisión en vivo y nos quedamos posteriormente un tiempo con nuestro Pastor Luis, un tiempo de preguntas y respuestas. Amén. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda la gloria y toda la honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que
que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy, también para aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro pastor Luis. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.